in the last 6 to 9 months. We were, I would say, a year ago, 18 months ago, we would see 1 or 2 big new client opportunities come in a month. Over the last few weeks, that's been 1 or 2 per day. There has been a complete change in organisations' demand to change things and for new services. Speaking to some of our colleagues in the US, the market there is also significantly improving. I believe from talking to colleagues in France that market is improving as well, perhaps not every country at the same rate. So let's hope that as this new demand for services and for consultancy changes, it will roll right across Europe and be reflected here in Spain as well. But we are seeing a very, very significant change in the market. Secondly, as a consultancy business, as all consultancy businesses, when there is bad times, when there is a recession, we advise people how to save money. And when there's a boom, we advise people how to spend money. And we are seeing that change from saving money to spending money. Clients are looking to open new offices, to relocate, to expand, to open new contact centres, to change the services they're having. And that is having quite a dramatic effect. And as a consultant, that means more billable days, which is great news. We're also seeing on the bottom here an increase in multinational purchasing. For those large clients, they are moving away across not just telecoms, but in lots of areas from their standard approach to run a procurement within each country, to do things where they can on a multinational basis. And we're seeing lots of clients are demanding that. The fourth significant trend we're seeing is the emergence of procurement, purchasing and supply people. 3, 4, 5 years ago, we worked for IT people or perhaps sometimes facilities people. Now we normally work for purchasing people. Purchasing people are interested in the price, and they're also interested in the price. And that's about it. Not quality, not the range of services, not the technology. All they're interested in is the cost. And that is quite a challenge when we are advising clients on high quality services and improving productivity in their business. And then the final trend, which is the one that everybody talks about and will make you yawn as from Augustine's slide at the start. The movement to the cloud and hosted is clearly a very significant trend. In the area of our business that deals with telephony systems, traditional PBXs from the likes of Avaya and Cisco and Mitel and Alcatel and so on. In the last 12 months, we have ran various types of procurements for lots of clients in those services. Only 2 of those clients selected an on-premise traditional telephony solution. All of the rest bought some version of a cloud solution. So there is clearly a big trend there. And the on-premise solutions were hospitals, which were a single site installation as opposed to multiple site, which is quite a specific requirement. So that's definitely a trend. So looking at this issue of international sourcing, what are some of the challenges? The biggest challenge is the client. We have huge international barriers to running a multinational procurement. And I'm going to give you some country stereotypes. So the first thing we need to do for a multinational procurement is to find out information. And if the client hasn't run things centrally before, we need to contact each country and find out some information, who their supplier is, how much they spend, what services they use, when the contract finishes. So we will contact all of the different countries and ask for information. Some countries will respond very quickly with a beautiful laid out spreadsheet in lots of different colours. Other countries, 6 months later, you'll still be asking and they're still getting round to it, and it would take a lot of time. Also, there is a problem with clients in individual countries
all think that this multinational procurement is a great idea as long as you select the supplier they currently use. So when we speak to the business in Spain, the typical client in Spain will say, it's a great idea. Of course, Telefonica is the obvious solution. And as long as you go with them, we'll be happy. And then we talk to the business in Paris, and they say, well, of course, as long as it's Orange, then that's fine. And so it goes through. I have to say, except for the British and the Irish, who just want whatever's the cheapest, which. The next area is of challenges, suppliers. Lots of suppliers talk about multinational services. So in the mobile area we were talking about earlier, Vodafone have their whole VGE division. Telefonica have Telefonica Global Solutions. They give the image of being multinational businesses. As soon as you scrape the very finest layer from the top, they're not. There are a few international salespeople, and then they operate country by country, and that gives us a huge challenge. The technology is a problem in that different countries have different standards. If they have operations in the US, our lovely friends in the US decided not to accept any of the global standards for almost any area of telephony, and so we have to deal with the global standards and the US standards, which gives us some challenge. And then providing support, as Trufon was saying, is a challenge to do that on a multinational basis. So dealing with a multinational procurement is quite a complex and quite a difficult thing. And you sometimes think, well, the individual members of staff within the client really don't want to do this, and the suppliers really don't want to do this, and sometimes it's a bit of a struggle to make a project actually happen. So the solution to all these challenges, it's fairly simple. You want to use a consultant. Of course. Thank you. More practically, just a couple of ideas. We find that these things don't work unless you have central control. You need a strong central control at a high level within the client who will force the project to happen. If you don't have that senior leadership, then it won't happen. We also find you need local engagement because all of those countries will have some say in the process. So if possible, we like to arrange a full-day workshop and fly in the procurement person and the IT person from each country for a multinational workshop. When it usually starts in the morning with everyone saying how their requirements are totally different, and by the end of the day they've realised that their requirements are pretty much the same. And the plan to deal with those cultural issues. I can tell you which countries for any given client will take the longest to respond. I know which countries they will be. I can tell you that getting the information out of Germany because of German data protection laws, or at least the people who work for the client in that country claiming that data protection laws in Germany stop them being part of the process. We know what these problems are going to be. Suppliers, there's ways to manage those multinational challenges and the dealing with those local discussions that need to happen within those suppliers down to the individual approach. And the big challenge here is start the legal negotiation early, because that can go on for months, if not years. And then finally, when looking at running technologies across different countries, to check whether the product is truly multinational. Often they're not. So when you hit really basic things like dealing with different languages, regulations in different countries, particularly countries in places like the Middle East that might have laws that completely forbid some of the technologies that we're talking about. So is the design truly multinational? So there's just a few thoughts and few ideas. To leave you with, the good news this year is the market is definitely improving. We're seeing it very substantially. We're actively recruiting to expand our number of consultants. I have to say it's very difficult hiring good consultants, which means that there is certainly we're not the only people that have seen this upturn. Thank you very much. Thank you very much, Craig. Really, we need good news. So thank you very much
those good news, no? And now also I think that Cisco Sapena also have very, very, very good news today. Cisco is the founder and the president of JEDA.net. JEDA is also an emerging career with new ideas, amazing ideas, because of course it's Cisco is about permanent innovation. So now today there are significant news in the newspapers regarding JEDA.net, and so Cisco we have I'm sorry, no, a comment it's done in Catalonia. It seems that it's only Barcelona, no? So and it seems only Barcelona, and and the brand is Barcelona and the Olympic Games, and but now also Lleida. But he's not from Barcelona. He's from Lleida. Thank you, Cisco, to be here today. Thanks. Well, in my case, my presentation will be in English, but I'm going to speak in Spanish because most of the audience are Spanish-speaking people. But, bueno, muchas gracias por la presentación. Hablaré un poco de mi libro, ¿de acuerdo? Pero también hablaré un poquito de tanto el tema de local, global, ¿vale? En nuestro caso, vamos, es que no, nuestro nombre más local no puede ser, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que le decían al abuelo del señor Botín, ¿cómo vamos a llamar Santander a este banco? ¿Vale? Bueno, en la paginita del presentador. Bueno, nosotros en realidad... perfecto. Bien. Nosotros somos una, bueno, ya no tan pequeña empresa. Estamos presentes en bastantes países. Ya tenemos una cierta edad. Estas canas que llevo encima pues ya son ganadas a pulso. No quizás como imaginé cuando tenía 15 años, pero evidentemente son ganadas a pulso a base del trabajo. Somos una operadora de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Pero no una operadora de telecomunicaciones habitual, en el sentido de que, bueno, pues mucha gente lo que intenta, y sobre todo las operadoras a nivel global, intentan dar lo que se llama el triple play o el quad play, o sea, dar todos los servicios, dar telefonía, dar internet, dar televisión y dar móvil, ¿de acuerdo? Nosotros, pues bueno, pues como venimos de una ciudad pequeñita, pues decidimos, pues en vez de tener muchas novias y no tratarlas a ninguna bien, pues decidimos casarnos con una mujer y tener muchos hijos. O sea que somos una operadora básicamente de un solo servicio. Nos dedicamos únicamente a la parte de mensajes. Entonces, nos permite ser hiperespecialistas y, aparte, pues como tenemos la funesta manía de pensar y la funesta manía y la tendencia de intentar vivir de nuestro trabajo, lo que intentamos es pensar mucho en desarrollar nuevos productos y pensar en las necesidades que puede tener el cliente. Es por eso que yo suelo viajar tanto y por eso me encontré a Agustín perdido en una feria de Dios. Y allí trabamos amistad, como la amistad hecha en tiempos de mili, hecha basada en la dificultad, en el que teníamos un sargento que nos obligaba a pasar frío y hambre. Pues entonces, a partir de allí, pues bueno, ya trabamos esta amistad que me ha permitido estar presentando a ustedes, ¿no? Entonces, como precisamente nos consideramos a nosotros mismos una especie de operadora de conveniencia, es decir, intentamos convenir cuanto más mejor, porque cuanto más contento pongamos al cliente, más requerirá nuestros servicios, pues, bueno, lo que intentamos fue pues, ir desarrollando, ir buscando estas necesidades, y estas necesidades las encuentras yendo a visitar a los clientes y estando presente en un formato muy habitual, o vamos a llamarle clásico, que son las ferias, ¿de acuerdo? De hecho, muchas veces mi madre me ha recordado que si hubiera nacido gitano llevaría una cabra y un organillo, pero afortunadamente, pues bueno, lo que llevo es un portátil y muchas ideas e intento, pues,
bueno, enseñarlas a nivel del mundo. El hecho es que en estos momentos ya estamos presentes en muchos países y Yaidanet es operadora en muchos países. Somos operadora aquí en España, somos operadora en Francia, somos operadora en Inglaterra, somos operadora en Estados Unidos, que de hecho fuimos la primera empresa española que se convirtió en operadora partiendo desde cero en Estados Unidos. Y además también pues, tenemos oficinas en bastantes otros países e incluso hemos llegado a ser, hemos podido licenciar tecnología nuestra en Japón. ¿De acuerdo? Realmente hay muy pocas empresas españolas que han sido capaces de licenciar esa tecnología desarrollada dentro de la propia compañía y poderla vender en países con cuanto menos con unas letras tan diferentes a las nuestras. Bueno, el hecho es que, como en definitiva nos hemos especializados en cosas, vamos a llamarle poco habituales, somos muy especialistas en convertir el defecto en virtud, ¿de acuerdo? Y hoy en día, uno de los productos que más éxito tiene son precisamente los servicios certificados. Y detrás de los servicios certificados hay una historia muy bonita, que a mí me gusta pues, ser un poco original, creo que eso ya lo están notando ustedes, pero que permite explicar bien cuáles son nuestros procesos y cuáles son los que generan el evita que tanto quieren los señores financieros. El hecho es que nosotros comenzamos a ser operadora y la verdad es que tuvimos mucho éxito con clientes muy buenos, y aquellos clientes que nadie quiere. Y hay que ver los señores tan malos cómo aprecian la calidad de servicio. Es decir, a ti cuando te roban, no te roban el whisky de garrafa, no, te van a robar el whisky de 24 años, el que guardabas del abuelo. Entonces, claro, comenzamos a tener mucho éxito como operador en nuestro servicio, especialmente el servicio de SMS, y la verdad es que, de repente, un día vimos que nos llamaron a nuestra puerta. Era un señor juez que resulta que nos viene y nos dijo: hombre, señor Sapena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como usted tiene tanto éxito y tal, pues resulta que también tiene señores que no son de tanto éxito, o al menos clásico, y entonces resulta que han hecho cosas no debidas con su tecnología. Entonces usted, como es un operador, tiene la obligación de darnos esta información y evidentemente, pues claro, te llega un señor juez y te pide la información, sus órdenes, ¿vale? Incluso los primeros días me sentía orgulloso de ayudar a la justicia, ¿no? A la 20ª vez me acordaba de la madre de la justicia, ¿vale? Entonces, claro, el problema está en que evidentemente le dimos toda esa información y le dábamos esa información, pero ¿quién nos la paga? Especialmente como una operadora pequeña, eso supone unos recursos muy elevados y teniendo que utilizar pues, las personas más cualificadas, la mayor cantidad de recursos para algo que no tiene ningún revenue, ¿de acuerdo? No tenía realmente ninguna rentabilidad más allá de la pura satisfacción civil de haber podido responder al requerimiento de un señor juez, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que eso ya nos estaba convirtiendo en un problema bastante grave, porque, bueno, pues estábamos creciendo y eso detraía muchos recursos de la compañía. ¿Por qué? Porque teníamos que dar un certificado a ese señor juez. Pero de repente, claro, nosotros, yo personalmente tengo una pequeña sala de pensar, se llama ducha, por las mañanas, uno pensando cómo va a pagar sus facturas, siempre está viendo a ver cómo consigue hacerlo y de vez en cuando sale alguna idea buena, otras más vale que se ahoguen en jabón, pero realmente nos dimos cuenta que esos señores jueces pues nos consideraban nosotros terceros de confianza. Es decir, se fiaban de los datos que le estábamos dando porque es una obligación, si no, evidentemente nos vamos a la cárcel, como cómplices, ¿de acuerdo? Y como yo cómplice solo soy de mi mujer, pues decidí proceder a obedecer a la señoría. Bueno, el hecho es que vimos que las autoridades se nos consideraban nosotros a los operadores de telecomunicaciones
terceros de confianza. Siempre que a cualquier juez se le llega algún dato, número de teléfono, mail, etcétera, hace la pregunta al operador de telecomunicaciones. Y el operador de telecomunicaciones está obligado a presentar ese certificado, y nos dimos cuenta de que resulta que descubrimos una necesidad por parte de los clientes, que es que los clientes también tienen una especie de jueces que se llaman jefes, que, claro, estos jefes piden que demuestre que usted ha hecho su trabajo, que ha enviado este SMS, que ha enviado este mail, que ha enviado esta factura. Entonces, de ahí lo que hicimos fue desarrollar la tecnología de la certificación de mensajes y la certificación de correos electrónicos, ¿de acuerdo? Y eso nos ha permitido crear todo un catálogo nuevo de servicios certificados de aplicabilidad global. Aparte, muy adaptados a las circunstancias de la época. Evidentemente, ¿qué es lo que hemos tenido durante estos últimos años? Al menos hasta ayer, según nuestro presidente del gobierno, ya veremos hasta cuándo y hasta dónde. Pero bueno, de momento ayer el Parlamento dijo, ya esto ya se ha acabado, ¿vale? Bueno, el hecho es que ha habido unas circunstancias económicas muy dramáticas que han elevado la necesidad de hacer reclamaciones de pequeño volumen en formato industrial. Y de ahí que nuestros servicios de SMS certificado y correo electrónico certificado han tenido muchísimo éxito para la reclamación de deuda. Pero ahora, como viene una época donde teóricamente ya estamos en recuperación, claro, hay que crear de nuevo, hay que levantar la economía. ¿Cómo se levanta la economía? Haciendo contratos. Pero resulta que la mayor parte de las tiendas de contratos que teníamos, al menos en nuestro país, eran las oficinas bancarias. Se han cerrado la mitad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se necesitan herramientas industriales de contratación de nuevos servicios. Y de ahí están precisamente los servicios que hemos desarrollado de contrato mail certificado, recepción certificada y contrato SMS certificado. Bueno, el hecho es que tenemos un servicio que hemos desarrollado aquí en base a la necesidad que hemos localizado en nuestros clientes y que además es totalmente aplicable tanto de forma local aquí en España como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en Australia, como en Francia, como en Japón. Al fondo, realmente, como tendemos un mundo global, los hábitos vienen a ser globales. Nuestras caras podrán ser diferentes, nuestro color de piel podrá ser diferente, pero todos al final vamos a tener que firmar un contrato para que se nos dé un servicio. Vamos a tener que pagar una factura y nos la van a reclamar si no la pagamos. Eso da igual que sea aquí en España, que sea en Francia, que sea en Japón, que sea en la India. ¿De acuerdo? Y lo que se necesitan realmente son métodos industriales para poder hacer esto. Y eso, pues bueno, pues con todo este tipo de servicios que hemos desarrollado, que hemos conseguido incluso tener patentes, han permitido que podamos dar ese tipo de servicios a multinacionales y a empresas locales que quieren dar el servicio, no solamente aquí, sino a nivel internacional. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros muchas compañías que son multinacionales que realmente necesitan unificar la forma de contratación de sus servicios. Porque en cada país hay una metodología de contrato. Pero, sin embargo, adaptando este tipo de soluciones que son electrónicas y que son de aplicabilidad global, porque se basan en que es un operador de telecomunicaciones el que está detrás certificando, que es considerado en cualquier país del mundo un tercero de confianza, es lo que está permitiendo pues que, bueno, pues me haya sentido tan orgulloso cuando Agustín antes me ha hecho la presentación y bueno, pues como me ha pedido sobre todo, Sisco, sé breve, que te conozco, no hables mucho, hay mucha más gente y queremos que haya debate. Pues bueno, pues evidentemente yo confieso que a Agustín le obedezco ciegamente y aquí voy a acabar. Muchas gracias, Cisco. Bueno, creo que hemos hecho, 4 presentaciones realmente provocativas, ¿no? Provocativas y con mucha materia y con mucho contenido para tener un debate enriquecedor antes de pasar a tomarnos un café, ¿eh? Y yo me atrevería a lanzar una primera pregunta para calentar el ambiente, ¿no? Vamos a ver, está claro que este mundo de las telecomunicaciones está absolutamente loco, tanto desde el punto de vista de la tecnología que cambia con una rapidez exponencial,
como desde el punto de vista del precio, ¿no? Aquí nadie sabe qué vale nada, ¿no? O sea, Dave nos ha contado que tenía ofertas con un 948% de diferencia entre unas y otras, la comisaria europea se quiere cargar o quiere suprimir completamente los costes de roaming, y tenemos una compañía aquí al lado que está lanzando una solución realmente innovadora, pero que parte de su negocio se basa en que existen unos costes de roaming muy elevados. Cisco no ha mencionado, pero Liaidanet es la primera operadora en gestión de SMS, de roaming de SMS en España, y acaban de comprar una compañía que se llama WhatsApp y que en teoría se carga todos los SMS por no sé qué pasta absolutamente espectacular. Yo no, Yo no, Bueno, no la acaban de comprar por ahí. Un señor acaba de gastarse pues una cantidad realmente escandalosa por una compañía que hace mensajes. Mi pregunta, especialmente para estos dos señores en estos momentos, es la primera, ¿no? Como operadoras realmente innovadoras y rompedoras, hay que tener agallas, hay que tener agallas para en este mercado pues hacer unas propuestas tan agresivas como basar un negocio en una cosa en que la legislación la puede cambiar en cualquier momento, o sustentar un negocio en una cosa que aparentemente, pues las cosas engañan. Yo diría que ya nadie usa ya nadie envía un SMS, ¿no? Bueno, si me permites, como me siento un poco aludido. Mira, yo te puedo comentar una curiosidad. Nosotros, hace años nos bautizamos como segundos apellidos la primera operadora de SMS, y hace 3 años nos entró un cierto pánico escénico a poner la palabra SMS, precisamente por lo que se estaba comentando antes, ¿no? Entonces nos pusimos realmente de apellidos lo que nos estábamos convirtiendo en la primera operadora certificadora. Pero también te tengo que comentar que todos aquellos que realmente parecía que nos iban a matar, que eran los OTTs, los WhatsApps, los Vibers, los demás, los Googles y otros actores, pues son los que nos están haciendo en este momento darnos de comer. Tú ten en cuenta de que todos estos actores de Internet se han dado cuenta que necesitan una segunda vía estándar a nivel internacional para resolver sus propios problemas. Es decir, a través de Internet tienen mucha, vamos a llamarla intoxicación, y necesitan una securización por otra vía totalmente independiente, que es lo que nosotros llamamos el SMS transaccional, ¿de acuerdo? Nosotros somos especialistas en este SMS transaccional. Siempre que tú no te acuerdes de tu password o el propio sistema piense que te han burlado ese password, te va a enviar un SMS. Y necesita que esa conexión sea lo más fiable posible, tenga el número menor de intermediarios posibles de por medio. Y eso que hace que se ponga en valor los esfuerzos que hemos hecho empresas como nosotros durante los últimos años, que lo que nos hemos hecho es eso, ser hiperespecialistas en un solo tema. De hecho, a ti cuando te duele la barriga no creo que vayas al pediatra. Pues realmente se necesitan especialistas. Y nosotros somos precisamente una buena pieza en este momento, y hace que sí, pueden existir OTTs. Evidentemente es un mundo absolutamente cambiante, pero a su vez también, como se necesita cada vez más seguridad, se necesita una segunda vía y un tercero de confianza. Y ahí es donde realmente nosotros estamos recogiendo un poco la cosecha y la semilla que nosotros sembramos hace varios años. Digo la analogía porque yo estudié agrónomos. De hecho, mi especialidad es hortofruticultura y jardinería. Y creo que el jardincito me está saliendo bastante bien. Pero el hecho es que son entornos cambiantes, pero es que literalmente, pues a los ingenieros se nos enseña a adaptarnos absolutamente a las circunstancias, con lo cual es nuestro deber y es nuestra profesión, incluso en mi caso mi pasión, adaptarme a las circunstancias y intentar localizar la necesidad del cliente para,
permitir seguir adelante y llevar adelante lo que somos responsables, que en el fondo es nuestra empresa. Venga. Sí. Vale, bueno, aludiendo a la parte que sí siempre es conflictiva desde hace muchos años, el tema del roaming, es cierto que, bueno, aunque se ha pospuesto, siempre se habla de que en el 2016 va a desaparecer el roaming en Europa. Es posible que se prorrogue otra vez, dado que el roaming es una parte o un beneficio con el cual cuentan hoy muchos operadores que, si no existiera, pues tendrían, por dadas las estructuras que tienen ahora mismo cada uno de los operadores en cada país, etcétera, etcétera, hay dos soluciones: o reducen de otro sitio o ganan de otro sitio. Entonces es algo que posiblemente se alargue en el tiempo, o quizás deje de existir el roaming como tal, pero sí exista otro tributo diferente que se llame de otra manera y que sea de un precio similar. Aún así, suponiendo que definitivamente desapareciera el roaming en Europa, en nuestro caso estamos en más países del mundo, estamos en Estados Unidos, Hong Kong, Australia, y creciendo, es decir, cada vez que se incorpora un país nuevo, que nace, porque no compramos otros operadores, sino que nacemos desde cero en cada país, pues más valor un poco tiene la propuesta de Trufón. Con lo cual, a esto hay que sumarle que nosotros nacemos desde el punto de vista que creamos una red única, el core de la red, no la red de acceso, sino toda la parte de gestión de la red y los productos es única desde el principio. El hecho de que cualquier operador tenga que hacer eso hoy, una vez que ya lleva muchos años en el mercado, no voy a poner nombres, pero todos más o menos, cualquiera que tenga que hacer eso en Checoslovaquia, en Alemania, en Albania, o etcétera, pues requiere una inversión, un esfuerzo muy, muy grande que no creo que se pueda aceptar hoy el mercado, las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nos da una ventaja el hecho de haber pensado y el haber nacido ya con este foco y con esta filosofía vamos a decir, de expansión, de servicio, etcétera, etcétera. A mí me gustaría abrir el debate lo antes posible a los asistentes, ¿no? Entonces creo que tenemos por ahí unos micrófonos. Por favor, no os cortéis, y además, decir quiénes sois. Y a ver, no veo ninguna mano levantada. Esto no me gusta nada, ¿no? Mi nombre es Emilio Belis, soy ex trabajador de Yidanet y quería acotar algo a Cisco. Bueno, en España, que es el octavo o noveno país más desarrollado del mundo, coexisten actualmente empresas que hace muchísimos años envían SMS, empresas que se lo están planteando ahora mismo enviar SMS y muchas empresas que ni siquiera se lo han planteado todavía. Con lo cual, partiendo de esto y de que el mercado de smartphone es más o menos un 60%, con los SMS cubrimos el 100% del canal de comunicación que es el móvil, ¿no? Ahora hay más de 50 millones de móviles en España, con lo cual es la comunicación más directa que existe para llegar a una persona, ¿no? Los SMS los envían el banco, nuestras aseguradoras, el dentista, la familia. O sea, siempre es más importante este medio de comunicación que recibir, por ejemplo, un correo electrónico. What do you think, Craig and Dave, about? You see that your clients are still using SMS and are still using this kind of messages, or because what is really then? There is really very difficult. No, I like to explain that you cannot imagine how difficult it is to remove a fax in a company. No, the guys are still waiting the ring and wake up and go running to see what is happening in the fax. No, when the fax can be digitalized and when can be used using unified communications. So really, it's nothing is like it seems. No. I would make 2 points. Firstly, that
I wouldn't underestimate the ability for very large companies to be really terrible at the services they offer. And there is always an opportunity for smaller, more dynamic companies to develop some significant market share and significant businesses by providing things that, honestly, on the kinds of services that you guys have described, if someone like Vodafone or Telefonica, they could wipe you out in an hour. Their capability to answer a telephone probably defeats their object of even coming up with the idea. So I wouldn't. I think there's a real opportunity for innovative companies to take on and beat those very large, very slow to respond providers. In terms of the specific issue about SMS, I think SMS is going exactly the same way as the fax machine. We have some very, very old-fashioned clients who still have a fax machine. Almost no one else does. SMS, if you look at SMS volumes, certainly in the UK, they're reducing very dramatically. I entirely take the point there are some specialist applications such as passwords, but in terms of a future technology, they're history in our opinion. That's why we developed new services on top of the SMS. So for us, basically, the SMS is basically a brick. But with bricks, you are able to build temples on buildings and many very good things. I think you both have very interesting business models, and I want to talk to you after this presentation. I have a question for Dave. Thank you very much for your anonymous case presentation. My name is Stefan Ratting. I'm a competition and antitrust, as you say in America, and telecoms lawyer. So your anonymous presentation, I thought, was great. I think I dare say you earned your 250,000 on that one. I have one question out of curiosity. You said that what did the trick for the last applicants to cut their prices dramatically was that the incumbents dropped out. And who won the day at the end was BT, which is an incumbent, if ever there was one. So my question to you, Dave, is why do you think it is that incumbents are only competitive on price if they're abroad and not in their home turf? You know, I really don't know the answer to that question, but it seems consistent in every negotiation that the incumbents always come in high because they factor in the change cost of the vendor, and they really don't believe they're going to move. And frankly, I hate change. You know, my job is much easier to just negotiate the price with the existing vendor, collect my money, and walk away. Remember, make the consultant happy, make the client happy. That's the easiest way to solve the problem. And in some cases, it just can't work that way. So you then have to make the client happy, even if it takes more time and effort on the consultant part. Can I add to that? And so I completely agree. We find that suppliers from another country and suppliers who aren't the incumbent, who don't currently have the business, tend to offer much stronger pricing. We're currently running a MPLS procurement for a US-based organisation, and it's global, 70 countries, and the US providers are all providing the worst service offerings and the worst pricing. I can tell you the detail because you don't know who the client is, but Orange or OBS, Orange Business Services, are offering 50% of the cost, half the price of AT&T's best bid. I mean, it's dramatically different, but it's for someone like a European operator to win a multi-million-dollar contract in the US is worth something to their business plan, where retaining an existing customer at a lower rate, it doesn't give that same appeal when you've got to get discounts signed off in a large corporate. So I completely agree.
you know, there's one other thing that I do, and I do this to make my job easier, not as much to educate the client, but I do a dashboard of all the bids. And so in this particular case, this is the dashboard, and it's really easy for executives to understand. Red is not good, green is good. And then you can lead them to where they make the right decision. So, and this was the incumbent here. More questions, please. Rodolfo, un segundo que te dan Bueno, I would like to introduce Rodolfo first. He's a lawyer, he's a doctor, and he's professor of Law of Technology in Barcelona University. Thanks for being. Thank you. Thank you very much, Agustin. A question to Cisco Sapena. I would like to know why you consider a telecoms operator as the best third trusty company for international certification or for domestic certification. Why not can do the same work another company, another operator, but not a telecoms operator? For example, a consultant or another person achieving all the goals and achieving all the requirements for doing so. Well, I didn't say that we are the best. I say that we are the ones that judges are used to. Okay? Es decir, que no estoy diciendo que seamos los mejores. Somos la primera línea de combate a lo cual los jueces suelen pedir las cosas. Y según su criterio, piden más o piden medios o no nos hacen caso. O sea, en definitiva, un juez cuando, vamos a ver, está requiriendo una información, igual cree conveniente requerir más o requerir menos. Pero lo que estoy afirmando es que por defecto ya siempre nos lo pide a nosotros. Y eso nos da un estatus que evidentemente no hay una ley orgánica, no hay un BOE, no hay, pero es un uso, ¿de acuerdo? Es un hábito que tienen en este momento todos los jueces prácticamente en cualquier país. Y entonces suelen dar por bueno los datos. Es más, lo que suele ser habitual es que cuando un cliente nuestro presenta un certificado emitido por nosotros como operadora, nos pide la ratificación de esos datos. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestros sistemas y verificar que lo que ha presentado el cliente dentro del certificado es correcto. Y verificarlo, ratificarlo y ya está. Eso nos permite hacer, en este momento, pues estamos recibiendo de 4 a 5 requerimientos por parte de juzgados semanalmente. Y de vez en cuando hacemos lo que nosotros llamamos jornadas jurídico-festivas, es decir, nos llaman a un juzgado, nos hace sentar en un sitio generalmente en la esquina, nos hacen una serie de preguntas y finalmente pues acabamos con una comida, bien con alguno de los abogados del cliente que ha presentado o bien pues bueno, con alguno de los miembros presentes en la sala y suele ser generalmente la gastronomía del lugar. Un poco la cuestión, la idea sería, ¿tiene sentido desde un punto de vista europeo, donde